Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa, las pensiones. Está con nosotros Milton Aguirre, a quien le doy la bienvenida. Mi querido Milton, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gilberto? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, pues la verdad es que a todos nos interesan las pensiones porque eventualmente pues las vamos a tener, ¿no? Queremos pensar que algo así va a suceder. Entonces, pues es importante saber en qué está basado el sistema de pensiones en México, cómo funciona, digamos. Pues mira, son de las cosas buenas en el derecho mexicano, Gil, porque al final del día, en todas las situaciones podemos quedarnos de repente o por la edad o por alguna situación de salud sin la posibilidad de trabajar y dices, bueno, ¿y qué va a ser de mí, no? ¿Ahora de qué voy a vivir? Ya no estoy inmerso en el campo laboral. En México, este régimen de pensiones está regulado por la ley del Seguro Social. Quien originalmente pagaba todas las pensiones era la ley del Seguro Social. Hoy día, en el tema del retiro, que a su vez se subdivide en dos cuestiones que ahorita te voy a explicar, eh, lo terceriza, por así llamarlo, a través de las llamadas AFORES. En un inicio era el SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, ahora se llaman AFORES, que son administradoras del fondo de retiro, que lo que buscan es este dinero que vas acumulando, pues generar una inversión para que crezca económicamente, ¿no? Este sistema principalmente o primordialmente pensamos siempre en dos pensiones o en una pensión que es por retiro, ¿no? Es decir, por años de servicio. Esta a su vez se subdivide en dos. A partir de los 60 años, que es cesantía en edad avanzada, o a partir de los 65 años, que es de vejez. ¿Sí? Es decir, hay quienes eligen llegar a los 60 y dejar de trabajar, ¿no? Y hay quienes esperan un poquito más. Tienes esas dos opciones, pero la ley también contempla otras dos pensiones, por ejemplo, como la de invalidez. La de invalidez se refiere cuando no está inmersa tu edad, sino que por cuestión médica o de salud ya no puedes seguir trabajando. Tuviste un accidente no profesional, por ejemplo, y ya no puedes seguir trabajando, ¿no? Que eso lamentablemente a veces es desde que eres muy joven. Yo recuerdo haber tenido un asunto de un jovencito de 18, 19 años que se electrocutó pintando unos cables en Cholula y perdió las extremidades, ¿no? Los brazos. Pues ya no puede seguir trabajando, ¿no? En ese momento tendría que darse una pensión. Él era muy joven, no alcanzaba algunos requisitos, pero bueno, está previsto eso. Y también puede venir una pensión por viudez, por ejemplo, ¿no? En el caso de los cónyuges supérstite del trabajador que fallece. Y ahora, esto tiene toda una lógica y una estructura, pero como tú mencionabas, parte de ella está cimentada en el Seguro Social. ¿Qué sucede si no estoy afiliado al Seguro Social de ninguna forma? Bueno, en tiempos, primero fue la Ley Federal del Trabajo y después la Ley del Seguro Social. En la Ley Federal del Trabajo, que como no existía este régimen de pensiones, se consideraba que el patrón tenía que pagar ciertas prestaciones. Y aquí te hago la aclaración. En muchos contratos colectivos se incluía esta jubilación. De hecho, ahí le llaman, en los contratos colectivos se llamaba jubilación, y el patrón aportaba un dinero después de X años de servicio. Con los años había empresas que sí lo hacían y otras no. Por eso cuando entra la ley del Seguro Social, cuando inicia, retoma esta prestación surgida de pactos individuales y lo asienta como pensiones. En el caso de muerte, por ejemplo, de muerte de un trabajador, la ley del Seguro Social considera ese supuesto para otorgar una pensión, que te hablaba que es la de viudez u orfandad para los eh, familiares que subsisten. Pero si no está afiliado al Seguro Social, esta obligación cae en el patrón, porque así está ya estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por ejemplo, hubo una reforma legal y antes se pagaban eran, perdón, si mal no recuerdo, 500 días de salario. Hoy día son 5,000 días de salario, es algo así aproximado, un poquito más de 1,000,000 de pesos. Entonces, si yo como patrón te afilio, Gilberto, y desgraciadamente tienes un riesgo de trabajo, eres chofer de tráiler y tienes un accidente y falleces, bueno, como yo te afilié, el Seguro Social a tus beneficiarios les va a dar una pensión de viudez si estás casado, de orfandad si en el caso de tus hijos. Pero si no te afilié, como patrón yo le tengo que pagar a tu esposa o a tus hijos el equivalente a estos 5,000 días de salario más una indemnización y otras prestaciones que se convierten menores comparado con estos 5,000 días.
Oye, y en el caso, por ejemplo, del Afore, ahí existe la opción incluso hasta de hacer de manera voluntaria alguna suma a nuestro retiro, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque debemos tener presente algo que a veces los trabajadores no se han dado cuenta. O creen que el Afore es muy independiente de la pensión que te da el IMSS. No. La pensión que te va a dar el IMSS va a estar fondeada con lo que tienes en el Afore. Ahora, me hablabas de que nosotros aportáramos, sí, a veces se puede. Esto se le llama una autoafiliación. Cuando te faltan, por ejemplo, Gil, tienes 58 años de edad y dejas de trabajar, bueno, te faltan 2 años para cumplir el requisito indispensable para la pensión por edad, son 60 años. Ahí tú tienes esta autoafiliación y tú mismo vas aportando, o sea, se vale. Tú decides en qué monto, ¿sí? Esta aportación ya no va a ser tripartita porque no tienes un patrón. Normalmente es el Estado el patrón y el trabajador. Aquí va a ser una aportación tuya y la parte correspondiente del Estado que se va a sumar para que llegues a los 60 años. ¿Me explico? O sea, sí es válido, sí se puede. En ocasiones hay quien dice, bueno, yo quiero hacer, además me subo el monto para obtener una pensión un poco más elevada. Y fíjate que a veces pasa lo contrario, ¿no? Que en ocasiones los negocios te contratan y te dan a lo mejor un dinero por fuera en efectivo y cierta parte en el IMSS, pero te ponen ahí con el sueldo más bajo, ¿no? Y a veces tú ni te enteras. Tú no te enteras o crees que no te afecta, ¿no? Porque dices, bueno, a mí me dijo que me iba a pagar 20,000 y estoy recibiendo 20,000, está perfecto. No, sí hay una afectación a largo plazo. O sea, hoy día esos 20,000 pesos no me afectan, pero transcurridos unos años, no es lo mismo ahorrar 10 años con 20,000 pesos a 10 años con 8,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Que es parte de lo que motivó estas reformas al outsourcing, porque normalmente el outsourcing lo que hacía era tener a todos con el salario mínimo y el resto por fuera, ¿no? Entonces son de las cosas nobles que con estas reformas legales se beneficia a los trabajadores. Ahora, existe la posibilidad de, aunque a lo mejor supongo que habrá condiciones si es que se puede, pero no tengo trabajo o le estoy pasando muy mal, ¿se puede obtener una especie de préstamo, por decir, del Afore o un adelanto de nuestra liquidación o, bueno, no liquidación, sino más bien de nuestro retiro? Sí, sí se considera, antes no existía, posteriormente sí, te dan un préstamo, te dan un anticipo, ¿no? Quiero decir un anticipo anticipado, no, perdón, te dan un anticipo de X ciertos montos que tiene que ver también de acuerdo a tu edad y al monto que tengas ahorrado. ¿Por qué te digo tu edad? Porque el Estado lo que tiene que cuidar es que no te quedes en estado de insolvencia. Entonces, si tú tienes un ahorro muy bajo y quieres sacar prácticamente todo y ya estás muy grande, no te va a dar lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Entonces tiene su propia regla de, te lo doy y luego me lo vas a reponer, ¿no? O te lo doy a cuenta de, pero en cantidades, vaya, no puedes retirar el 100%, ¿no? Excepcionalmente, cuando tú tienes una vida laboral para efectos del Seguro Social muy corta, vamos a pensar, yo ya llegué a 60 años y solo tuve afiliación los últimos dos, se considera que no tienes la mínima garantizada. Vamos a pensar, Gilberto, como acumulé 10,000 pesos que no sirven para una pensión. Ahí sí me dan mis 10,000 pesos, la bendición y vámonos, ¿no? Oye, y en un momento dado, ¿se puede también en el IMSS hacer una pensión, aunque no esté contratado en alguna empresa, o sea, de manera voluntaria, así como puedo hacer en mi Afore aportaciones? ¿Puedo yo inscribirme al IMSS solito como si yo fuera mi jefe? Sí, sí, precisamente es lo mismo. Tú te Mm. afilias, haces esta autoafiliación al IMSS y vas a tener todos los servicios. O sea, no nada más es para tu retiro, también vas a tener servicios médicos. Bien, y existe entonces la posibilidad de que yo decida cuando cumplo los 60 o los 65 de retirarme, pero hay que hacer algún proceso, o sea, se le avisa al IMSS, oye, ya me voy a retirar, o porque en un momento dado, pues todo este trámite es el que muchas veces nos queda ahí en el limbo. Y es una petición administrativa, por así decirlo, es decir, tienes que acudir ante el IMSS y tienes tres requisitos elementales, sobre todo la edad. Eh, en el pasado era tener mínimo 60 años, 500 semanas cotizadas ante el IMSS
y no estar trabajando. O sea, ya, acabé mi vida laboral. A partir de las reformas que hubo a la ley del Seguro Social para reformar precisamente el régimen de pensiones, solo cambió un requisito, que es el de las semanas cotizadas. Ahora te siguen pidiendo los mismos 60 años de edad, mínimo, 1,250 semanas cotizadas y no estar trabajando. Entonces, por ejemplo, la edad es un requisito indispensable. Yo no te puedo empezar a otorgar una pensión si no tienes por lo menos 50 años cumplidos. ¿Qué tienes que hacer? Administrativamente, antes vas al IMSS y pides una hoja de certificación de semanas cotizadas. Te dan una hojita donde dice Gilberto Brenis, certificamos que tiene tantas semanas cotizadas. Esa hojita con tu acta de nacimiento, tu credencial y tu baja del IMSS, con lo que compruebas que ya no estás trabajando, eh, ingresas estos documentos a tu clínica y ya empieza el proceso para que te la otorguen. ¿Y esta pensión se da de manera mensual? ¿Se entrega un cheque, se deposita a cuenta? ¿Cómo se maneja? No, hoy día se deposita una cuenta, se transfiere una cuenta, te dan tu pensión y en diciembre un aguinaldo, ¿no? Que también ahí se paga en tu cuenta. Hay algo que le llaman comprobación de supervivencia. A partir de X tiempo te piden que vayas. Y esto lo hicieron porque de repente pues, se murió el trabajador y el hijo, el vecino, el amigo, la vecinita seguía cobrando la pensión, ¿no? Entonces, a X tiempos te piden que vayas como trabajador a verificar, ¿no? O que compruebes. Hoy día, entre el tema de las nuevas tecnologías y el tema que impulsó el COVID, pues ya se pueden muchas cosas virtuales, ¿no? Entonces ya haces este acreditamiento de supervivencia y te siguen depositando. Y evidentemente cuando ese familiar fallece hay que darlo de baja, quiero suponer. ¿Te refieres al trabajador? Ajá. Ah, Si, bueno, por ejemplo, la persona que está recibiendo es mi abuelo y de momento el abuelo fallece, pues hay que darlo de baja. O sea, tú como deudo tienes que hacer ese procedimiento. sí. Le informas al IMSS que ya falleció esta persona y el resto del saldo que le quedaba pues, lo va a recibir la viuda o el dependiente económico. Y ahí termina. O sea, ¿por qué digo que ahí termina? Porque si tú tenías X cantidad acumulada, te empiezan a dar tu pensión y falleces, se la van a pasar a tu esposa. Pero si tu esposa al año fallece, ahí termina. No, no se hace una cola interminable de ahora la señora se lo pasó al hijo, el hijo a su hija. No. O sea que realmente el dinero que se utiliza para las pensiones es el dinero que nosotros hemos ido ahorrando durante toda nuestra, o sea, no es precisamente que salga de la bolsa del IMSS, pero se hablaba recientemente que iban a utilizar este dinero para algún tipo de inversión o algo así, ¿no? Que fue una especie como de debate. No sé, realmente no recuerdo en qué quedó. Sí, lo que es que pedía el gobierno, pretendía hacer unas reformas. A ver, el tema de la aportación al Infonavit, pues tiene unos candados para que no utilices y para que ese tema de Infonavit era que se quitaran estos candados para que pudieran disponer del dinero de todos los mexicanos ahorrado en el Infonavit. ¿Cuál es el riesgo? ¿O por qué hay estos candados? Porque, pues es lo típico, yo ahorita te pido prestado y luego no tengo para pagarte. Entonces, tiene que haber, por eso se crean los fideicomisos, para tener estas garantías de que el dinero no se va a disponer o no se va a ocupar en alguna otra cosa y genera un posible estado de insolvencia. Entonces, esta reforma lo que tiende es a, pues, toma ese dinero, que no es mío, es de los trabajadores, con el riesgo de que si me lo gasté, pues ya no voy a tener cómo dártelo, ¿no? Incluso hoy día, a ver, está quebrado el tema de pensiones en el IMSS, por eso muchas veces hay demandas. Como no te lo entregan en este procedimiento administrativo que te comenté, tienen que irse a juicio a demandar el pago, precisamente por esta falta de recursos. Caray, pues la verdad interesante el tema. Creo que sí es algo que debemos de ir planeando, no esperarnos hasta el final, sino que tenerlo muy analizado, pues al menos con unos años de avance para que no haya ningún problema. Milton, y si necesitamos ayuda, asesoría, ¿dónde podemos encontrarte? Con mucho gusto en el 290-7770. Perfecto, te mando un abrazo, Milton, cuídate mucho. Igualmente, gracias, saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.